No, yo creo que es una copia de la estrategia, como se ha contado, que Trump ha hecho en Estados Unidos y que está haciendo Bolsonaro en Brasil y otros partidos de extrema derecha en Europa, ¿no? El hombre clave de esta estrategia es Rafael Bardají, que es un hombre del PP de Aznar, asesor de defensa de Eduardo Serra y de Trillo, y contacto con la administración americana desde hace muchos años del PP. ¿Y con Byron y compañía? Sí, ¿También claro. contactan con ellos? Con Bannon también, claro. Después, con Bannon más recientemente. Bardají se va del PP en marzo del 2018 y se afilia a Vox, y es es la cabeza pensante de Vox, digamos, ¿no? Es un hombre que viene de la Fundación Elcano, de una fundación sionista que fundan Casado y él y dos personas más en el PP, y digamos que es el punto de encuentro entre Vox y el PP. Y es la persona que debería refundar el PP después de estas elecciones próximas. Es decir, la estrategia, no podemos considerar que la estrategia del Vox y del PP sean distintas, es decir, son complementarias. Y la complementariedad viene de que todos son cachorros de Aznar. Es decir, es el regreso del aznarato por otras vías. ¿Aznarato? Sí, es decir, si Ciudadanos es la marca blanca del PP, Vox es la marca marrón del PP. Lo cual no quiere decir que después de las elecciones, dependiendo del resultado, no resulte que Vox tiene más poder que el PP, en el sentido de que tiene más el voto más joven. Entonces ahí hay que ver cómo se va a refundar la derecha española, habrá que verlo después del 28 de abril, ¿no? Si logran gobernar, pues probablemente no haya un cambio de partidos, pero la estrategia pasa porque Bardají sea, digamos, el refundador del PP y de Vox, o el que funde los dos partidos, ¿no? El que los refunde. Oye, Miguel, hola, bienvenido a En Jaque, pero ¿Bardají sería la cara visible o sería el hombre que movería, digamos, los hilos después de haber pasado por las fundaciones, por las militancias de los partidos y buscarían un tercer efecto? No, Bardají es el hombre en la sombra, es el ideólogo. Los hombres que dan la cara en este momento son Casado y Abascal, pero esos liderazgos, bueno, el de Abascal parece claro que es autoritario y poco democrático, ¿no? Pero el del PP está más sometido a la democracia interna, por lo menos en apariencia, ¿no? Y habría que ver después, dependiendo del resultado, si el batacazo del PP es enorme, no cabe descartar que Abascal fuera el nuevo líder del PP después. Es decir, ahí hay todo un movimiento subterráneo que dependerá mucho además de lo que decida Bannon, que es el ideólogo a distancia, ¿no?, de esta operación. Pero lo importante yo creo que es ver que en este momento el PP y Vox son la misma cosa, no son diferentes. Un día uno grita más por una cosa porque tiene más legitimidad, como ha pasado con el 11M ayer, ¿no? El PP no puede reivindicar nada sobre el 11M, pero Vox puede hacer como que reivindica otra vez la teoría de la conspiración. Entonces, bueno, están repartiéndose las cartas, no están compitiendo. Están compitiendo por el voto, pero en una estrategia totalmente complementaria. Explícame un poco, Miguel, cuál es el papel de las fundaciones, porque aquí vemos que, claro, las fábricas de ideas de los partidos se hacen en fundaciones. La FAES con Aznar como cabeza visible, como mascarón de proa, la del PP, y la Fundación de Naes, donde, hombre, ahí coincidieron no solamente exactamente gente de Vox. Yo he visto a Pablo Casado, y no lo he soñado, en actos de la Fundación de Naes, la Plaza Colón. Seguro. Sí, seguro. Y Gustavo Bueno también estaba allí. En sus últimos años tuvo una fulguración y se convirtió en un hombre de derechas, ¿no? Y fue uno de los ideólogos de la Fundación de Naes y era el hombre de cabecera de Abascal, ¿no? El pensador de cabecera de Abascal. Entonces sí, en esas fundaciones y en esa fundación sionista de Amigos de Israel es donde se ha fraguado Vox, ¿no? Hay que recordar que Bardají entra en Vox justo cuando va a salir la sentencia del caso Gürtel y 2 meses antes de la moción de censura contra Rajoy. Es decir, todo es una reacción de las huestes más derechistas del PP para tomar el poder una vez que Rajoy está a punto de caer, ¿no? Y la manera que tienen es primero formarle un grupo de ultraderecha a la derecha del PP para empujar al partido también hacia esa ideología que está tan de moda en todo el mundo, y luego colocar a Casado y a Abascal como cabezas de puente de esa operación, ¿no? Entonces, bueno, todo esto está diseñado evidentemente por Bardají y por Aznar, no cabe ser ingenuo en esto,
y es una reacción. Además, curiosamente, es irónico, ¿no?, que sea la sentencia de la Gürtel, un caso nacido en los años de Aznar y previos a Aznar incluso, la que desemboque en un regreso al poder en la sombra de José María Aznar. Es irónico, pero es significativo también. Ya, Miguel, la última. Es una cuestión estrictamente ideológica, quiere decir, defensa de postulados ultracatólicos, el ataque a las mujeres, cerrar las fronteras, o es un proyecto que tiene raíces profundamente económicas. Las dos cosas. Yo creo que lo que estamos viendo en Europa es una alianza entre el neoliberalismo rampante que defiende la derecha y la ultraderecha xenófoba y racista, ¿no?, que sirve a los intereses del neoliberalismo, culpando de la crisis a agentes externos y no al actual sistema de dominio de las multinacionales sobre la política, ¿no?, y de las multinacionales sobre la soberanía de los países. Esta estrategia ha dado resultados allá donde la extrema derecha no está vetada. Es decir, en Francia no ha pasado porque Le Pen está vetada por el sistema, en Alemania no ha pasado porque Alternativa para Alemania también está vetada por el sistema, pero en España ha pasado, en Andalucía ya, y en Italia está pasando también. Ha pasado con el Movimiento 5 Estrellas y con la Liga. Entonces estamos asistiendo a esas alianzas de los partidos liberales o neoliberales, como Ciudadanos también, ¿no?, como hemos visto en Andalucía también claramente, con los grupos de ultraderecha y de extrema derecha que logran arrancar el voto del descontento social que ha provocado el neoliberalismo, ¿no? Entonces es una jugada maestra, porque el mismo voto protesta que puede generar el injusto sistema económico que hemos vivido estos años, lo recoge la extrema derecha y luego le presta los votos a la derecha para seguir gobernando. Entonces tenemos que estar muy atentos ante esto, ¿no? Y hay que, yo creo que ser muy conscientes de que es preciso movilizarse contra la extrema derecha. Es decir, el proceso de legitimación que se ha dado en España tan rápido de la extrema derecha, con los medios normalizando absolutamente disparates xenófobos, racistas, machistas, etcétera, es una cosa insólita. Es decir, ni en Italia se ha llegado a ese nivel de identificación de unos medios mainstream con las ideas de la extrema derecha. Yo creo que tenemos que tener muchísimo cuidado con eso porque es una irresponsabilidad gravísima, ¿no? Pues Miguel Mora, director de Contexto, muchas gracias por ese análisis. Les recomiendo, si quieren reportajes en profundidad, merece mucho la pena leer Contexto. Un abrazo.